Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Así que te pedimos que no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que subimos un video. Además, si deseas apoyar este ministerio en continuar compartiendo las buenas nuevas alrededor del mundo, te invitamos a que vayas a nuestro sitio web y que puedas donar en línea. Gracias y esperamos que disfrutes este video. Bendito Dios para cuantos nos ven a través de estas plataformas cibernéticas. Para los que estamos aquí presentes, pedimos tu bendición, Señor. Que sea tu divino Espíritu el que tome alguna palabra, alguna frase, alguna declaración, alguna cita bíblica y la ponga en el corazón. Y esa, como es tu palabra y es semilla eterna, dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno en nuestra vida, en la vida de nuestra familia y de aquellos, Señor, que están muy cerca de nosotros y los tocamos con las manos o con los ojos o con un saludo o con nuestra voz. Todos seamos bendecidos. Te entregamos tu palabra esta mañana con todo nuestro corazón. Amén. Amén. ¿Me permite, pastor? Mande. A ver si me conoce, ¿me permite? Sí, hermano Camacho, lo conozco muy bien, en la pura voz, fíjese. Quisiera pedirle a todos los hermanos que le diéramos un fuerte aplauso al pastor por verlo todo bien con nuestros ojos y estar aquí presentes con él. Démosles un aplauso. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Amén. Gracias, gracias. Dios los bendiga. Bueno, vamos a iniciar el tema, el corazón del soñador, ¿sí? Y déjeme ver si voy a leer solo 2 versos de la Biblia, pero voy a ocupar algunas otras partes de la Biblia. Segundo de Samuel, capítulo número 1, pero capítulo 2, pero voy a usar algo del capítulo primero, del libro de Samuel. Primero de Samuel. Mire lo que dice segundo de Samuel capítulo 2. Dice el versículo número 1. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: subiré a algunas de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió: sube. Y David, como no dijo a dónde, tuvo que iniciar otra oración con el Señor y le dijo, y David le volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y Dios le dijo: a Hebrón. Vamos a usar ese pequeño verso, pero vamos a pasearnos un poquito por otras páginas de la Escritura. Continuando, hermanos queridos, con la serie del soñador, con la secuencia de David, el dulce cantor de Israel, encontramos a este personaje que ya lo hemos estado paseando por domingos, con una vida sumamente interesante, matizada de eventos, de acontecimientos, de pasiones, de batallas, de aventuras, de salmos, de victoria, de fe, de carácter. Hallamos tantas cosas como un jardín cargado de diferentes flores. Dios necesitaba un hombre para dirigir a su pueblo y un hombre que fuera según su corazón. Y lo halló en David. ¿Por qué? Porque cuando Dios escudriña la tierra y busca líderes potenciales, no busca ángeles de carne, no busca gente perfecta, porque esa no existe. Busca hombres y mujeres como usted y como yo, hombres comunes de carne y hueso, pero busca en ellos ciertas características. Busca, por ejemplo, algo que buscó en David y lo halló: busca espiritualidad. Hay gente demasiado materializada,
Dios busca espiritualidad en aquellos que Él necesita para su reino. Un hombre según su corazón. Y Dios le dijo a Samuel: ve a Isaí en Belén, porque de ahí me he propuesto de rey. Ahí hay alguien conforme a mi corazón. Y el que es conforme al corazón de Dios entiende a lo que Dios le importa. Y sabe que lo que le importa a Dios, le importa a él. Que lo que le preocupa a Dios, le preocupa a él. Un hombre que cuando Dios le diga ve a la derecha, vaya a la derecha. Que cuando Dios le dice haz esto, lo hace. Cuando le dice no lo hagas, no lo hace. Acepta el deseo de Dios con un gran corazón, porque tiene espiritualidad. Y Dios es espíritu. Y los que le adoran lo deben de hacer en espíritu y en verdad. Busca también humildad. Cuando Dios ve esta cualidad en alguien, dice: esta es la persona que yo andaba buscando. Y David tenía ese corazón íntegro, lleno de humildad. Cuando usted lee el capítulo 78, verso 70, dice: eligió a David su siervo y lo tomó del redil de las ovejas. Hallé a David mi siervo y lo ungí con aceite santo. Él tenía esa humildad que Dios buscaba, lejos de ego, lejos de vanidad, lejos de soberbia, lejos de engreimiento, humildad pura. Y también busca integridad. Salmo 71, versos 71 y 72 dice: detrás de las ovejas paridas lo traje para que apacentase a mi pueblo, y lo apacentó con íntegro corazón y con la pericia de sus manos. Integridad en la Biblia usa una palabra que es tamam, y tiene muchos significados y muchos sinónimos, porque ser íntegro es ser completo, es ser cabal, es ser inocente, es ser sencillo, es ser honorable, es ser virtuoso, es ser incólume, firme, como un abeto, como un cedro, como un pino. Íntegro también tiene una significación: honesto hasta los huesos. Dios anda buscando eso: espiritualidad, humildad e integridad. Y cuando vio a David allá en las praderas doradas de Belén, la tierra del trigo, apacentando las ovejas y cantando aquellas canciones a Dios y defendiendo el patrimonio familiar, dijo: este es el hombre que yo necesito. Hermano, qué singular e interesante es la vida de este gran rey de Israel. Mire, escúcheme, quitar la historia de David de la Biblia sería como quitar, en un sentido importante, el fundamento del Nuevo Testamento. Porque esta conexión del Nuevo Testamento con la historia del rey David se encuentra abundantemente. Hay referencias a la historia de David y una exposición de ella tan amplia que hablaron casi todos los santos apóstoles y el Señor Jesucristo. Hay varios puntos importantes que conectan esta relación y se los menciono así rapidito. Puntos de mucho interés en la vida de David que aparecen en las diferentes genealogías. Cuando usted lee el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de Lucas, usted va a encontrar toda la genealogía del Señor Jesucristo. 42 generaciones. Y esto es lo que hay en la Biblia sobre David. Su linaje se traza desde claramente Adán hasta la posteridad de nuestro Señor Jesucristo. 2 veces se señala su descendencia como de uno de los gemelos que luchaban en el vientre de Rebeca, su madre, siendo notable esa historia y encontrándola en Génesis 25 y Génesis 38. Número 3, por el lado materno hay 2 extranjeras en la genealogía de David: Rahab la cananita y Ruth la moabita. Y con ello
hace la conexión David como nuestro Señor Jesucristo, hijo de David, con todo el pueblo gentil. Número 4, vino en la línea de todas las promesas de Adán hasta su propio tiempo. Número 5, vino en la línea según la profecía de su antepasado y moribundo Jacob, cuando al final de Génesis bendice a todos los hijos, y cuando llega con Judá, la tribu de Judá, dice: no se apartará de Judá el cetro, ni la vara de gobernador de entre sus pies, hasta que venga el pacificador. Y se refiere al Señor Jesucristo, al cual será tributada obediencia por todas las naciones. Y finalmente, su lugar de nacimiento de David es el mismo lugar donde nuestro Señor Jesucristo también nació, en Belén de Judea, siendo el hijo más notable de aquella linda aldea. Por eso es interesante y apasionante y cautivadora la historia de David. Usted debiera de leerla. Primero y segundo libro de Samuel. Deténgase un mes y léala. Va a encontrar cosas impresionantes, y marque y subraye y considere y aprenda y estudia. Shakespeare, él decía: hay hombres que nacen grandes, hay otros que alcanzan la grandeza, esfuerzo y trabajo, y hay otros a los cuales les es arrojada la grandeza. Hay unos que nacen grandes, hay otros que la alcanzan la grandeza, y hay otros a los cuales se les arroja la grandeza. Pero el ser nacido noble o tener el honor porque le fue arrojado no hará a ninguna persona sino indigno, y causará su más grande fracaso si no tiene el valor y la educación para emplearlo correctamente. David nació grande. A Saúl le arrojaron la grandeza. David estuvo luchando por 15 años para alcanzar el llamado de Dios. Y David pereció sin ninguna honra porque no tuvo la capacidad de enfrentar su destino. Y aquí, hermano querido, es donde entro en los 3 puntos que le explico rapidito respecto al corazón del soñador. El mundo está lleno de soñadores. Nuestro presidente Donald Trump es un soñador. Cuando usted escucha las cosas que él dice y también escucha entre líneas, es un soñador. Llegó ahí soñando que iba a hacer muchas cosas y volver la grandeza a esta gran nación. Y Dios anda buscando gente que quiera soñar y soñar en grande. El corazón de los soñadores, ¿cómo se manifiesta en las tormentas de la vida? David, en medio de su llamado y su vocación, fue despojado de tantas cosas por el celo enfermizo, por el odio diabólico, porque el rey Saúl, que fue finalmente su suegro, le abrió el corazón a las malas pasiones. David tuvo que andar a salto de mata 13 años como perro del mal, perseguido por Saúl, y David nunca pretendió hacerle mal. ¿Cómo reacciona el corazón de un soñador ante las tormentas de la vida? Siendo perseguido David, no haya qué hacer. Después de años de persecución incesante y sentir las coces de los caballos de Saúl y el grito de los soldados de Saúl detrás de él procurando matarlo, ¿qué hace?
David escapa y dice el capítulo 27, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Nuestros enemigos no son nuestro mejor refugio. Nuestros enemigos no son nuestro mejor escondedero, y ahí David se equivocó. El corazón de los soñadores luego se equivoca. Nadie somos perfectos, y en su sueño, pretensiones, ambiciones y deseos puede equivocarse, pero no se dé por vencido. Enderece las velas, ponga el motor en marcha y siga adelante con el sueño que Dios ha puesto en su corazón. David estaba sembrando vientos y ahora cosechaba tempestades. Se fue a vivir con su enemigo. Él había matado al gigante Goliat, que era de Gat, y él se fue a Gat a pedirle posada a los filisteos, de donde venía David. Y dice la Biblia que fue allá, y Aquis, dice la Biblia, y se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo, y pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat, y moró David con Aquis en Gat, y él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, y vino a Saúl la nueva de que David había ido a Gat, y ya no lo buscó más. Eso es lo que quería David, que ya no lo buscara más. Y cuando le dijeron a Saúl, no hombre, ya se fue, de arrimado con los filisteos. Mi hermano, no se puede convivir con los enemigos y salir bien. No podemos nosotros traicionar nuestro llamado y salir bien librado. Cuidado cuando hacemos aveniencia con los enemigos. Cuando nosotros nos amistamos con los que no aman el reino, con los que no quieren a Dios, con los que no les importa la fe. Cuidado, porque en ese tiempo de aveniencia hay peligro. Eso mismo le sucedió al hijo pródigo. Se fue lejos y buscó amigos que pretendían su dinero, que pretendían su ganancia y su herencia. Y dice la Biblia que cuando se le acabaron los amigos y se encontró solo en una provincia lejana, apartado, sin dinero y sin amigos. Cuidado cuando nosotros decimos, nada me va a pasar, soy suficientemente maduro, yo sé cómo comer, yo sé cómo tomar, yo sé cómo hacer, yo sé cómo manejar eso. Cuidado, hermano, a veces decimos, yo soy muy maduro, yo tengo dominio propio. ¿Cuánta vanidad encierran a veces esas declaraciones de nosotros? Como que nosotros podemos pretender que el diablo no conoce nuestras debilidades. Pedro le dijo, Señor, no te faltaré jamás. Y si alguien viene sobre ti, sobre mi cadáver tiene que pasar, porque doy mi vida por ti. Y el Señor, que conoce nuestras debilidades, le dijo, Pedro, tranquilo, porque antes que cante un gallo, me negarás 3 veces. Y parece que no dijo, no, Señor, que yo te niegue. Mi hermano, hay que tener cuidado. Abraham descendió a Egipto y se quedó mucho tiempo allá. David se amistó en Gat con sus enemigos y se quedó 16 meses. Dice la Biblia, y Aquis, verso 6 del 27, le dio aquel día Siclag a David, la cual vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Le dijo, bueno, ya que vas a vivir con nosotros, hay un pueblito pequeñito allá que se llama Siclag, vete y remóntate allá. Y dice, y fue el número de los días de David, los cuales habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses.
16 meses, hermano, viviendo con el enemigo y siempre teniendo cuidado que no lo descubrieran, porque él estaba como quiera visitando pueblos filisteos, destruyendo los enemigos de Israel sin dejar a nadie vivo, para que no vinieran a contar la historia de lo que él estaba haciendo. Y así se enmascaró entre ellos por 16 meses, y subía David con sus hombres y hacía excursiones entre los jerusitas y los geseritas y los amalecitas, porque ellos habitaban a lo largo de la tierra desde como quien va al sur hasta la tierra de Egipto. Y David asolaba el país y no dejaba con vida a hombre ni a mujer, y se llevaba las ovejas y las vacas y los asnos y los camellos y regresaba a Aquis. Mi hermano, Dios nos llama a tener cuidado de nuestra fe y a entender que somos el pueblo de Dios, que somos los hijos de Dios, que somos los santos de Dios y que debemos de vivir para Dios. David en ese tiempo mostró patriotismo exaltado, porque jamás persiguió a Saúl. Jamás le quiso hacer daño. Nunca empleó su ejército en contra de ninguna aldea, de ningún pueblo de Israel. Ni nunca perjudicó al rey Saúl, que lo perseguía para matarlo, aunque 2 veces tuvo el poder de matarlo y de destruirlo. David siempre cuidó y protegió las ciudades indefensas de Israel, hiriendo a los invasores filisteos, a los amalecitas, defendiendo las haciendas y los apriscos y las villas de las bandas de los merodeadores y de los salteadores furtivos. El ejército de Saúl no defendía a su propio pueblo Israel como lo defendían los inmortales 600 valientes de David. Qué cosa extraordinaria de un hombre así. Esos valientes defendían y protegían, y ellos se protegían. Hermano, en eso de enfrentar el corazón del soñador, las tormentas de la vida, algunas tormentas vienen a ser salvajes, cruentas y muchas veces dolorosas. La Biblia cuenta aquí en el capítulo número 30 de 1 de Samuel. Mire esta historia bonita. Estamos en el corazón del soñador, cómo enfrenta las tormentas de la vida. Y David tuvo una tormenta enorme aquí. Dice que vivía en Siclá, pero se reportaba allá en Gat con el rey Aquis y con todos los filisteos, aunque todos le tenían recelos. David tuvo un gran problema cuando el pueblo filisteo se decidió a pelear contra Israel. Y David dijo: ¿cómo voy a matar a los míos? ¿Cómo voy a matar a mi pueblo si todo el tiempo lo he defendido y no lo voy a matar? Y no hallaba cómo salir de esa situación. Eso usted lo lee en el capítulo 29. Dice: los filisteos se juntaron con todas sus fuerzas en Afec, y a Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista de sus compañeros, de sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia del rey de Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? ¿Van a ir a pelear con nosotros contra su propia gente? No, se nos van a voltear. En lo crudo de la batalla se van a voltear contra nosotros porque han sido nuestros enemigos. No, le dijeron al rey: no queremos que vaya con nosotros. Y David se había portado excelentemente bien con Aquis. Aquis lo honraba, lo apreciaba, porque siempre fue un tipazo extraordinario. A todas las batallas que lo mandó Saúl, a todas ganó. Y cuando fue por su propia cuenta, las ganó. Y la gente cantaba: David mató a sus miles. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y aquello
dio la coyuntura, porque Dios trabajó a favor del corazón de David para que no peleara contra su propio pueblo. Y dice la Biblia que entonces Aquis respondió a David, dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Imagínense los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios, hablando así de David. Tú eres para mí como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y tus siervos de tu señor que han venido contigo, y levántense al amanecer y marchen. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos se fueron a Jezreel. Y David volvió a su campamento feliz, diciendo: ay, qué bueno que Dios proveyó que no fuéramos a pelear contra Saúl y contra su gente, porque aquella fue la última batalla de Saúl, y a lo mejor Saúl hubiera ganado a Israel si David hubiera estado del lado de él. Cuando regresan a sus casas, mire lo que encuentran. Dice: y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivas. Mire el verso 4, el corazón del soñador. Entonces David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Alguna vez ha llorado usted así, hermano? Llorar y llorar y llorar. No como la canción aquella, llorar y llorar, hasta que se queda dormido. Lloraron hasta que se acabaron las fuerzas. Ahora mire lo que sigue. Entonces David y su gente que con él estaban alzaron la voz y lloraron. Y las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también se fueron cautivas. Y David se angustió mucho. Escuche este verso 6. Se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Oiga, cuando la misma gente dice: oye, pues vamos a apedrear al jefe por culpa de él, por andarse metiendo con nuestros enemigos los filisteos. Lo hemos perdido todo, mis hijos, mis hijas, mi mujer, la mía, la tuya, la de todos. La Biblia dice primero: se fortaleció en Jehová. Y esta es una característica necesaria del corazón de los soñadores. La segunda característica de los soñadores es que buscan a Dios. ¿Sabe qué hizo David? David es tipo de Cristo, porque como Cristo fue profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Y aquí la hace de sacerdote y le pide el éfod de lino a uno de los sacerdotes. Dice la Biblia: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar le acercó el éfod. David se puso toda la indumentaria sacerdotal. A lo mejor también tenía el Urim y el Tumim, que eran las piedras con las que Dios daba decisiones a los sacerdotes. Y dice la Biblia: y David consultó a Jehová y le dijo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar?
Y él le dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Ahí se le quedaron 200. Y esto marca una historia importante del corazón de un soñador. Dice: y David siguió adelante con 400, porque se quedaron atrás 200. Cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Dice la Biblia: porque no habían comido ni habían bebido agua en 3 días y 3 noches. Dijeron 200: yo ya no puedo. Siguió con 400. Y Dios cumplió su palabra, los entregó en su mano. Y dice la Biblia lo siguiente, ¿sí? Esto me interesa mencionarlo. Verso 22. Cuando ya regresaron con un botín inmenso, dice la Biblia, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, no todos eran angelitos, hermano, aunque eran buenos. No todos eran angelitos. Los perversos dijeron, cuando vinieron y quería David repartir el botín, los perversos respondieron: porque no fueron con nosotros, no les vamos a dar del botín que hemos quitado, sino cada uno a su mujer y a sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros, ¿quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, ha de ser la parte del que quede en el bagaje, y les tocará una parte igual. Y el verso 25 dice: y desde aquel entonces aquello se hizo una ley en Israel. Si este no va a la batalla porque se queda cuidando a los niños y las mujeres, le vamos a repartir igual, todos vamos a alcanzar igual. Hermano, qué belleza es encontrar corazones así. Yo sé que debo de terminar, pero ese era el primer punto. ¿Verdad que anda mal con el tiempo? Le voy a brincar el segundo. ¿Qué hacen los soñadores con su corazón ante la muerte de gente amada y amigos entrañables? Como Saúl y Jonatán. Se lo voy a dejar de tarea y voy a entrar en la última parte para terminar. Aunque ahí la elegía el poema lírico de David sobre la muerte de Saúl y de Jonatán, es impresionante. El primer capítulo de 2 de Samuel, léalo despacito, lea ese poema. Son poemas de melancolía, poemas de tristeza, que nacen por la ausencia del dolor de la familia, qué sé yo. Pero entonces ese se lo brinco. ¿Cómo es el corazón del soñador ante la pérdida de gente muy amada? Y el tercer punto, el corazón del soñador en la búsqueda de la voluntad de Dios. Y este es muy cortito y con este voy a terminar. Después del gran poema de David del capítulo 1 de 2 de Samuel, lo encontramos en el capítulo 2 con la escritura que yo leí para usted. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: subiré. Habían quemado Siclag. ¿Se acuerda que le dije? Que llegaron los amalecitas y quemaron Siclag, el pueblo de David, la hacienda de David, y se llevaron niños, mujeres, bienes, todo, y quemaron todo. David no tenía dónde estar. Ahora que recuperó sus mujeres y sus hijos, y que todos recuperaron sus bienes, y que repartieron el botín y bendijeron a las aldeas de Israel que no tenían que comer, ¿qué hago ahora? No tengo dónde vivir. El rey murió, sus hijos murieron, el pueblo está acéfalo, sin cabeza, y yo sin pueblo. ¿Qué hago, Señor?
¿A dónde voy? ¿Subiré a alguna de las ciudades? En medio de toda aquella crisis que vivió, de recuperar a sus mujeres, sus hijos, y que lo querían matar y todo aquello, no pierde el enfoque. Sabe que Dios es el que tiene nuestra vida en sus manos. ¿Lo cree usted así, hermano? En medio de la circunstancia más adversa, levante los ojos al cielo. De allá viene nuestro socorro, de allá viene nuestro auxilio, de allá viene nuestra dirección. Él le dijo: subiré. Dijo: sube. Señor, ¿a dónde? Algún día le cuento la historia de Hebrón, porque es fascinante. Solo una vez he estado yo en Israel, en Hebrón. Es un lugar precioso. Bueno, ¿a dónde voy? Y le dijo: sube a Hebrón. Mi hermano, el cambio de circunstancias debe hacernos buscar a Dios. Cuando las cosas cambian, cuando las circunstancias son diferentes, cuando no encuentro camino, ni dirección, ni el dónde, ni el cómo, ni el cuándo, hay que levantar los ojos al cielo y hablar con aquel que dijo: invócame en el día de la angustia y yo te responderé. Aquel que dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que no sabes. El cambio de circunstancia debe hacernos buscar el camino que Dios quiere que tomemos. El estado de la nación inmediatamente después de la batalla del monte Gilboa, donde perdió Israel la batalla, donde murió Saúl y sus 3 hijos. Los filisteos tomaron todo el centro de la Palestina. La familia real de Saúl huyeron todo y los soldados se fueron en desbandada. Los que sobrevivieron a la batalla y entregaron y perdieron todo lo que ellos tenían y poseían del otro lado del Jordán. David había tenido una gran victoria el mediodía contra los amalecitas, recuperando todo aquello, y había distribuido el botín con todas las haciendas y pueblos judíos que estaban necesitados, pero no tenía hogar. Y aquí es donde David muestra su gran piedad y su gran sabiduría y su gran dependencia de Dios. ¿Qué hago ahora? ¿A dónde voy? No tengo casa, no tengo a dónde ir, no tengo nada. ¿Qué hago? David había tenido una gran victoria y ahora le pide a Dios sabiduría y dirección. Y aquí le digo 3 cosas y termino. Primero, la dirección de Dios muchas veces es específica. Ve aquí, ve allá. David le dijo: Señor, si los persigo, ¿los alcanzo? Le dijo Dios: ve, los vas a alcanzar y vas a recuperar todo. Aquí volvió a orar y la dirección de Dios fue muy específica. Sube a Hebrón. En Hebrón solamente estaba la tribu de Judá, de donde era David, la tribu de Judá, una de las más grandes. Y las otras tribus estaban allá en el norte. Se fue a Hebrón y ahí dice la Biblia que Dios le dio una partecita del pastel prometido. Le dio solamente la tribu de Judá y parte de la tribu de Efraín. Eso es lo que se llama los peldaños del trono. 3 cosas le dije. 1, la dirección a veces es específica y otras veces no. Segundo, la obediencia debe de seguir a la dirección divina. ¿A dónde te dijo Dios? ¿A Hebrón? Bueno, no tienes que ir a Ramá, no tienes que ir a Gilgal, no tienes que ir a ninguna otra parte donde Dios te dijo. Y tercero, la bendición sigue a la obediencia. Cuando usted obedece a Dios, la bendición va a llegar. ¿Lo creen, hermano? Voy a terminar. Se llaman los peldaños del trono. Algunos, hermano, de los más grandes innovadores y líderes de nuestro tiempo repitieron mucho sus fracasos. No solo un fracaso ni 2, sino en los momentos decisivos de su vida. Aquellos fracasos
pudieron haberlos detenido en su carrera y en su sueño. Mire, Abraham Lincoln perdió 8 elecciones y fracasó en 2 proyectos de negocio. Con la mujer que se iba a casar se murió y pasó 6 meses enfermo en cama con una depresión angustiosa. Todo eso le pasó antes de poner su pie en la Casa Oval, ahí, y ser el presidente número 16, uno de los más importantes de esta gran nación. La mayoría de nosotros nos hubiéramos dado por vencidos, pero los que son soñadores, son atrevidos, son arriesgados, son valientes y son perseverantes. Diga amén si usted cree eso. Todos los soñadores hay que ser perseverantes y hay que ser valientes y hay que ser arriesgados. Y Abraham Lincoln lo alcanzó. Termino. Un hombre llamado Rick, cuando tenía 30 años de edad, se cayó del techo de su casa poniendo unas luces de la Navidad. Tenga cuidado cuando ponga luces de Navidad. Quedó paralítico, terminó en una silla de ruedas. A los 30 años de edad, en una silla de ruedas. 10 años pasó en depresión. Pero finalmente alguien lo introdujo en el ciclismo manual. Esas bicicletitas de los minusválidos que le dan, que caminan con las manos. Ciclismo manual. Y lo involucraron en eso. Y en el 2012, él y su esposa Becky emprendieron un viaje de ciclismo manual en un programa que ellos le llamaron Convoy de la Esperanza. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a mi gente minusválida que necesita sillas de ruedas, que necesita ánimo, que necesita medicinas, qué sé yo? Mi hermano, y él empezó un proyecto de correr en su bicicleta manual. No 100 millas, no 300, no 500, no 1000, no 1500. Salió desde Minnesota, Mississippi en Minnesota, hasta Nueva Orleans. Y en la bicicleta manual, él y Becky corrieron 1600 millas. Y recolectó de ayuda para minusválidos $60,000. Y dice, y tuve tantas experiencias maravillosas con gente que se detuvo para darme ánimo, que se detuvo para poner dádivas de amor en este gran proyecto. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Si usted tiene las 2 manos, levántelas. Levante las 2 manos. Tiene los 2 pies. Nos hemos de dar por vencidos tan pronto. Somos soñadores y somos llamados a conquistar nuestro destino. Y David iba a su destino y no se dio por vencido. No tiró la capa. No dejó de arriesgarse. Creyó que estaba por llegar y que lo mejor venía. El próximo domingo le voy a hablar de la enorme fiesta, de la cantidad de becerros y comida que él tuvo cuando llegó a Hebrón, cuando llegó a Sión, Jerusalén, su destino final. Póngase de pie para orar. Este es el corazón de los soñadores. ¿Cómo es el suyo, hermano? ¿Cómo es su corazón? Debe ser amable, debe ser cariñoso, debe ser compasivo, debe ser un corazón de fe. Mire, estamos aquí porque tenemos corazón de fe. Ay, hermano, ¿y si me contagio? Pues le puede pasar también en H-E-B, ¿o no? Le puede pasar también en Walmart, le puede pasar también en Home Depot, le puede pasar donde quiera. Mi hermano, estamos aquí porque somos soñadores, porque creemos en Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros. Y quiero que le entregue su corazón al Señor hoy. Dígale, ayúdame, Señor, dame un corazón así, dame un corazón así. Lleva mucho dinero, mi vida, cuidado. Dame un corazón así. ¿Le gustaría, hermano, en este primer día? No quiero que venga al altar porque no los quiero todos juntos.
ni tan juntitos, pero ahí donde usted está conmigo, que tan cerca estoy de la orilla, conmigo, quiero que levante sus manos al cielo. ¿Cuánto hace que no veníamos aquí, hermano, a la casa de Dios? Las moradas del Altísimo, qué maravilla. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Levante sus manos en alto, bendiga al Señor, dele gracia. Nos ha cuidado de la pandemia, nos ha guardado de peligro, nos ha defendido si llegó, si pasó cerquita, o si tocó mi familia, o me tocó a mí. Pero aquí estoy en victoria, con mis manos en alto, honrando al Señor que me ha dado un corazón de soñador. Padre celestial, bendigo tu nombre esta mañana. ¿Quién nos mira? ¿Quién nos atiende allá? ¿Para quién es esta palabra de vida? No te des por vencido. Te vas a levantar de esa enfermedad, se te va a quitar esa artritis en el nombre de Jesús. Vas a sanar de tus dolencias, vas a cruzar el desierto. Dios va a estar contigo, hermano querido, para bendecirte, para ungirte, para llenarte de toda su santísima bendición. Mi hermano querido, lo bendigo esta mañana. Usted que ha desafiado todo y ha venido para adorar al Señor. Oh, bendito Rey, tu promesa es que donde están los hermanos juntos en armonía, Jehová envía bendición y vida eterna. Señor, pido en el nombre de Jesús que extiendas tu mano y que todos aquellos que nos miran en su casa y los que están aquí con alguna dolencia, alguna enfermedad, alguna crisis física, en el nombre de Jesús de Nazaret, pido un milagro para él, un milagro para ella, un milagro para el joven, para el adulto, para la madre. Señor, en el nombre de Jesús, haz milagros esta mañana y nosotros te adoraremos y te daremos honor para siempre. Gracias, Señor, por los milagros que tú haces. Amén, amén. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor, ¿sí? Amén. A las 12 el servicio de inglés. Lentamente van a bajar los hermanos de arriba primero, pero vamos a orar por las ofrendas, ¿sí? Padre Santísimo, ofrendas, diezmos, primicias, cuanto tu gente